Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Si lo han encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. ¿Con qué? Y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y hoy vamos a hablar de algo que yo le puse por título, que el Señor en esta semana me ha estado marcando. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Si por miedo o por temor? ¿Saben que la diferencia de tener miedo y temor es totalmente distinta? La palabra miedo y la palabra temor suenan muy parecidas y muchas veces nos hemos hecho la idea que son una misma palabra, pero la palabra temor y miedo son totalmente distintas. Podemos pensar que como nosotros, que somos hijos de Dios, vamos a tener temor de Dios, porque Dios es amor. Suena muy contradictorio, ¿no? Decir que tenemos que tener temor de Dios. Pero saben que muchas veces, y vamos a estudiar en la palabra, cuántas veces nosotros inconscientemente, por costumbrismo, por hacer las cosas porque ya es común hacerlas, hemos dejado de tener temor de Dios y hemos vuelto en personas, como decía ayer, el viernes mi hermano, me gustó esa palabra, ordinarios, comunes y corrientes, y nos hemos olvidado de lo especial que somos en Dios. Miren, les voy a leer el término que significa el concepto temor de Dios. Dice, temor de Dios puede sonar contradictorio, ya que Dios es un Dios de amor. Amén. Todos sabemos que Dios es amor, pero más abajo dice que es fuego consumidor también. Pero siempre nos quedamos con que Dios es amor. Pero temor hace referencia a vivir una vida de manera digna al Señor y disfrutar de la libertad y la vida abundante en Cristo en una actitud de reverencia y respeto. Eso significa temor de Dios. Vivir una vida en santidad, con respeto, agradecido a lo que Dios hizo por mi vida. Todos sabemos que si Jesucristo no había muerto por nosotros, no tendríamos derecho ni el acceso a poder gozar de las bendiciones de Dios. A través de la muerte de Jesucristo nosotros tenemos la libertad de ser hechos hijos. Amén. Pero muchas veces nos olvidamos de tener ese temor reverente a Dios. Tenemos que entender de que ese temor nos hace entender de que nuestra actitud tiene que ser una actitud de que Él es mi dueño, el dueño de mi vida. Porque Él observa mi vida todos los días. Lo que hago, como decía en esta palabra, lo que hago cuando todos me ven en la iglesia y lo que hago cuando no me ve nadie. Amén. El temor de Dios es expresado en mi conducta diaria.
El pastor se vino con los tapones de punta hoy, ¿no? Saben que muchas veces, cuando conocemos al Señor, tenemos temor de Dios y hacemos cosas porque realmente tenemos reverencia a Él. Pero muchas veces con los años ya no tenemos ese mismo respeto. No sé si me entienden. Muchas veces es como que tenemos el respeto de que Dios es nuestro amigo, nuestro compañero, y muchas veces le decimos, che, Dios, vení. ¿No? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado tener esa confianza abusiva muchas veces con el Señor? A mí me ha pasado. Me ha pasado muchas veces faltar el respeto a Dios. Porque creo que tengo tanto derecho a pedirle, a reclamarle, que me olvido quién es Dios. ¿Me van siguiendo? Amén. Miren, y vamos a ver la diferencia de la palabra miedo. Miedo no es lo mismo que temor. Decíamos que temor era reverencia, una actitud de reverencia y de respeto. Amén. Pero miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de alguien o un peligro real o imaginario. ¿Sí? ¿Les ha pasado de que a mí, por ejemplo, me pasaba que yo tenía una jefa en la anónima muy jodida, muy brava? Le puse el chivo a la anónima. Auspicia este momento, anónima. Pero saben que tenía una jefa muy severa. Era como el apóstol Pablo, cuando escuchábamos que venía ella, corríamos. Respiraba miedo ella. Le teníamos tanto miedo de que cuando nos decían, ahora viene Valeria, salíamos todos, trabajábamos, corríamos, porque le teníamos miedo. No le teníamos ese respeto y esa reverencia que se merecía por ser nuestra jefa, por estar a cargo de nosotros. Le teníamos miedo. Muchas veces nosotros le tenemos más miedo a las personas o al diablo que a Dios. Muchas veces le echamos toda la culpa al diablo. Este diablo no me deja hacer esto, me pone la traba para aquello. Pero son situaciones que Dios nos prueba para ver qué tan fieles somos. Amén. No le demos todos los atributos al diablo, porque el diablo está vencido, está muerto. Dios prueba nuestra paciencia, moldea nuestro carácter y nuestra conducta para que seamos realmente verdaderos hombres y verdaderas mujeres de Dios. La palabra de Dios dice que así como el oro es probado en el crisol, así nuestras vidas serán probadas. En el crisol el oro llega a altas temperaturas donde saca todas sus impurezas. Algún fuego extremo. Imagínense qué más nosotros, que tenemos que cambiar tantas cosas, que tenemos que cambiar nuestro carácter, que debemos ser transformados. Como decía en Filipenses, ¿no? Le decía, ustedes hacen las cosas bien cuando yo estoy y cuando no estoy. Sigan por ese camino. Pero vamos a ver en el libro de Hechos una situación muy particular que nos lleva a pensar varias cosas y nos lleva a meditar por qué hacemos las cosas, si por temor o por miedo o por llamar la atención. Miren lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 4, en el versículo 32. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El versículo 34 dice, así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Pero vamos más abajo,
al capítulo 5, al versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Y qué pasó? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedará a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacaron al sepulcro. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque convenisteis en tentar al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Saben que muchas veces hemos leído esta palabra y decimos, qué injusto, ¿no? O podríamos decir, qué Dios tan injusto. ¿No era que teníamos un Dios de amor? Pero saben que muchas veces, como humanos, tomamos decisiones incorrectas. Tomamos decisiones no guiados por el Espíritu muchas veces. Esta familia no necesitaba dar lo que ellos querían. Ellos ni siquiera necesitaban haberlo vendido. Pero muchas veces nosotros queremos llamar la atención y queremos ser más y queremos demostrarnos que podemos. Pero no tenemos que hacer eso, hermanos. Porque el Espíritu Santo de Dios trae a revelación todas las cosas. La palabra de Dios dice que nada quedará oculto. Por eso yo les estoy hablando de que en este tiempo debemos tener temor de Dios. Porque el temor de Dios te va a llevar a que vos vivas una vida en santidad. Porque saben que sin santidad nadie va a ver a Dios. Hermanos, hoy yo no les puedo hablar suave, porque ya viene el Señor a buscarnos. Y yo no quiero que el Señor me juzgue a mí porque yo no les advertí y no les dije la verdad. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que si nosotros no tenemos temor de Dios, no vamos a poder vivir una vida en santidad. Porque cuando yo tengo el temor de Dios, me alejo del pecado. Por eso decía el significado de la palabra temor: vivir reverentemente, bajo una actitud de separación. Cuando yo cambio y empiezo a ser una persona que empieza a tener temor de Dios, empiezo a alejarme del pecado. Empiezo a sacar de mi vida aquellas cosas que me apartan. Estos varones querían hacer las cosas bien, pero en su corazón no era tan bien la intención, no era tan buena, porque se dejaron un restito y Dios los castigó con su vida. Y no es que fueron a estar en la presencia de Dios, su pecado los llevó al mismo infierno. Entonces nosotros tenemos que entender de que en este tiempo Dios está buscando personas que estén dispuestas a hacer la buena voluntad, que es agradable y perfecta. Pero estar dispuestos a eso es estar dispuesto a morir yo. Como decía el apóstol, me rindo en la cruz de Cristo. Tengo que morir en la cruz de Cristo todos los días, hermano. Porque si yo no muero en esa cruz,
No voy a poder dejar mi vida pecaminosa. Nosotros por naturaleza somos pecadores. Y siempre vamos a tener el querer engañar. Y encima que somos argentinos somos peores. Porque vamos a buscar una ventaja más. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero si yo empiezo a buscar y a tener el temor de Dios, me voy a apartar de mi naturaleza humana. Y voy a empezar a vivir bajo la naturaleza de Dios. Sin miedo. Porque a Dios no se le tiene miedo. Se le tiene temor. Se le tiene una actitud de reverencia. Porque Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo. En Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 8, Él se despojó de sí mismo. Él era Dios y tomó forma humana. Y siendo hombre, fue a la condición más baja. Tomó la condición de siervo. Es como si hoy nosotros lo comparáramos, como decía el otro día, no sé si la pastora hablaba, con una hormiga. Y la miráramos a la hormiga ahí abajo y nos comparándonos con Dios. Algo tan grande viendo algo tan pequeño, ¿estaría dispuesto a dar su vida por algo tan pequeño e insignificante? Yo creo que no. Pero así nos ve Dios, como algo tan pequeño, pero con tanto amor, que estuvo dispuesto a bajarse y a tomar forma de hombre. Y más chiquito, porque somos más chiquitos. Y estando en la condición de hombre, fue siervo. Pero muchas veces nos olvidamos al Dios que servimos. Tenemos un Dios que Él es el creador del universo. Y muchas veces nos olvidamos a qué Dios estamos alabando. Y nos olvidamos de reconocer a quién servimos y por quién vivimos y quién estuvo dispuesto a pagar el precio de amor por tu vida y por la mía. Muchas veces nos olvidamos. Y miren, yo había puesto una pregunta: ¿busco agradar a Dios o voy a el temor? Porque muchas veces tenemos miedo a que si no voy a la iglesia, a que si no diezmo, a que si no asisto, Dios me quite esto, me quite lo otro. Hermano, Dios es bueno, pero tenés que ser responsable con lo que Él te pidió que hagas, que seas obediente. No vivas teniendo miedo, porque si no venís a la iglesia, porque si no diezmás, porque si no ayunás. No tengas miedo. Dios es bueno, pero tenés que vivir una vida en obediencia. Porque Él dice que si nosotros buscamos obediencia, obtenemos ganancia. El temor de Dios debe inspirar al creyente a vivir una vida en santidad. Para un cristiano, ocuparse de la salvación con temor y con temblor lo lleva a alejarse de los deseos de la carne y a vivir una vida agradable al plan perfecto que Dios tiene para su vida. Si usted quiere que Dios lo use, apártese del pecado. Empiece a tener temor y búsquelo aún más a Dios, porque Dios va a ver su corazón y lo va a usar. Hagamos las cosas por obediencia. Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 32, si quieren buscarlo, dice que si nosotros no lo reconocemos a Él, en la gente, Él no nos va a reconocer a nosotros. Debemos reconocer a Dios con nuestras actitudes, viviéndonos y alejándonos de una vida pecaminosa. Si yo quiero que Dios me use, si yo quiero ver la gloria de Dios, debo dejar de tenerle miedo y vivir en una actitud de
la reverencia a Él. Eso va a ser lo único que haga que mi vida tenga un sentido. Cuando entiendo a qué Dios sirvo, todo cambia. Recuérdese gráficamente en su cabeza que usted es la hormiga y que Dios es alguien muy grande, que se despojó de todo lo que Él tenía y murió por usted. Algo tan chiquitito en comparación del universo. Cuando entiendo a qué Dios sirvo, todo cambia. Mi vida es de otra manera. Ya dejo de reprochar y empiezo a vivir. Hágase tu voluntad. Me rindo a ti, Señor. Cuando yo entiendo a quién estoy alabando, por sus grandezas, por lo que Él hizo en mí, todo cambia. El pueblo de Israel conoció la grandeza de Dios. Dios los liberó, los sacó de la esclavitud, hizo milagros, trajo peste y condenación a los egipcios, pero el pueblo no entendió y murió una generación murió en el desierto. Solamente la que logró vivir viendo a Dios como alguien soberano, teniéndole el temor, esa fue la que conquistó la tierra. Si usted quiere conquistar, este es un año de cosecha. Dios lo va a hacer. Pero empiece a tener temor, a vivir una vida de actitud. Que la gente diga, este tiene algo distinto. Eso va a ser lo único que marque la diferencia, que cambie y que transforme tu vida. Yo no te puedo hablar de cosas lindas. Lo único que yo te puedo decir hoy es que si tu vida no vive una vida de reverencia a Dios, estás en problema. Estás en problema. Este es el día. Dios me marcó que esta era una palabra para este tiempo. Hermanos, dejemos de tener miedo a Dios. Dios es bueno, pero vivamos con reverencia y una actitud de obediencia a Él. Porque Él quiere que nosotros conquistemos la tierra. Pero debemos ser obedientes a Él. Debemos vivir como Él nos pide que vivamos. Alejándonos de todo y viviendo en santidad. Esta iglesia, la iglesia de Dios, se formó bajo un movimiento que se llamaba la santidad. A través de hombres que se despojaron de todo. En un tiempo, en la década del 30, donde en Estados Unidos había una revolución, donde había un tren evangélico que recorría y la gente se acercaba a Dios, donde se filmó esa famosa película La Carpa de los Milagros. En ese tiempo fue que la iglesia de Dios se formó, alejándose de todo el show y buscando la santidad, buscando la presencia de Dios. Y cuando Dios nos marcó a nosotros, a Pedro y a Mayra como pastores, nos marcó esto: buscar la presencia de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo, la santidad, la preparación de la palabra. Porque sin eso no vamos a tener cómo conquistar, no vamos a tener herramientas cómo alcanzar a la gente. Pero eso lo tengo que entender yo y lo tiene que entender usted. Porque si usted no lo entiende y si usted no lo ve, no va a entender lo que Dios tiene para este tiempo, para esta iglesia. Hermanos, Dios hoy nos habla de que tenemos que tener temor a Él, no miedo. Cambiemos las palabras, cambiemos la mentalidad. Dios es un Dios bueno, pero necesita que nosotros vivamos una vida bajo su guía, buscando la santidad, alejándonos de lo que nos impide agradar a Dios. Dios está buscando, como dice Marcos en el capítulo 4, a personas que estén dispuestas a adorarle a Él, a servirle con un corazón. Dios está buscando corazones dispuestos. Y este es tu tiempo. Esta es la hora. No hay más tiempo que perder. Por eso vamos a ponernos de pie.
y vamos a orar al Señor. Si usted necesita oración, puede pasar. Si no, desde su banca también puede pedirle a Dios que lo ayude a vivir una vida en santidad. Padre Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora, Señor, yo te presento primeramente mi vida y la vida de mis hermanos, Señor. Padre, muchas veces no hemos entendido tu palabra y tú realmente buscas que nosotros nos alejemos de las cosas que muchas veces nos alejan de ti. Ayúdanos a entender de que si bien tú eres un Dios bueno, pero tenemos que tenerte el respeto que tú te mereces. Ayúdanos a que podamos ser personas que entendamos que sin ti, sin la honra que tú te mereces, nada podemos hacer. Te pedimos perdón, Señor, si muchas veces te hemos faltado el respeto, porque hemos creído que teníamos la autoridad suficiente para que tú hagas conforme a lo que nosotros queríamos que tú hagas. Te pedimos perdón porque muchas veces no entendimos cuál era tu voluntad para nuestras vidas y quisimos que sea nuestra voluntad y no la tuya. Padre, obra en nuestras vidas. Ayúdanos a alejarnos de las cosas que nos contaminan, que nos apartan de ti. Y ayúdanos a que cada día podamos vivir una vida en santidad. Una vida en santidad que se construye todos los días muriendo en la cruz del Calvario. Todos los días muriendo a mi yo, a mi ego. Te pido perdón, Señor, si muchas veces me he quedado con parte de tu gloria. Yo quiero que tú cada día nos uses. Yo quiero ser un siervo aprobado. Quiero ser un instrumento en tus manos, útil. Y sé de que cada uno de mis hermanos también. Yo oro para que tú cada día nos hagas entender tu voluntad en nuestras vidas. Gracias te doy por tu palabra. La bendecimos en el nombre de Jesús.